Ahora comenzaremos a trabajar con el objetivo de la clase de hoy, que es escribir un cuento. Recordemos lo anterior. En la cápsula pasada vimos qué era y cómo se conformaba la estructura de un cuento. Esta tenía el título, también tenía el inicio, el desarrollo y el final. El inicio es donde comienza la historia. Aquí se presentaban los personajes, el espacio y la época en donde ocurrían los acontecimientos. En el desarrollo surge el conflicto y suceden los acontecimientos más importantes del cuento. En el final es el momento en el que se le da la solución a un conflicto y donde finaliza la narración. Así como lo vimos en la clase anterior, existen muchas palabras que nos ayudan para crear un cuento y comenzar bien en el inicio, en el desarrollo y en el final. Un ejemplo de cada una puede ser en un lejano país, de pronto y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Ahora veremos cómo se escribe un cuento. Primero vamos a pensar muy bien antes de escribirlo. Vamos a planificar. Haremos una lluvia de ideas, un esquema, un dibujo o un borrador de lo que queremos escribir. Posteriormente lo escribiremos. Lo escribiremos en nuestro cuaderno, en una libreta o donde te sea más fácil. Posteriormente lo vamos a leer en voz alta, una vez que lo hayas escrito. Y una de las cosas más importantes es revisar lo que escribiste, pedirle ayuda a tu mamá, a tu papá, a tu abuelito, a tu abuelita, para revisar que no se repitan las palabras, que las ideas sean claras y que no existan faltas de ortografía. Ahora veremos el ejemplo de una plantilla para planificar un cuento. En cada columna te indica lo que tienes que hacer. Esto se utiliza para ordenar tus ideas antes de escribir. Cuando ya tienes tus ideas ordenadas en la plantilla o en el esquema, escribe en tu cuaderno respetando la estructura del cuento, el inicio, el desarrollo y el final. Escribe solamente 5 líneas de cada paso, no nos excedamos tanto. Una vez que lo hayas escrito, como decía en la parte anterior, lo leerás en voz alta. Esta es la oportunidad que tienes para corregir lo que no te gusta. Y si estás conforme con tu historia, dibújala en tu cuaderno en el esquema 1, 2 y 3 que veremos más adelante. Escríbelo en los pasos. El paso 1 será el inicio, el paso 2 será el desarrollo y el final será el 3. Esquema para escribir un cuento creando una historia en 3 pasos. El paso número 1 dice: érase una vez un monstruo que no daba miedo y estaba triste. Los demás se metían con él. Después, en el paso 2, entonces se enfrentó a un problema y se acercó a un niño, pero era un niño valiente y no sirvió de nada. Ya ni quería salir a la calle. El paso final, o paso 3, dice: en una esquina se cruzó con otro niño, un niño miedoso que le enseñó que asustar no es tan divertido. Aprendió a hacer reír y se convirtió en un monstruo feliz. ¿Cómo se trabaja crear una historia en 3 pasos? Esto se puede hacer por medio de una lámina, como se ve en el ejemplo acá, de los niños jugando. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros debemos seguir los 3 pasos para inventar un cuento sobre esta imagen que se ve a continuación. Ahora es turno de poner en práctica todo lo aprendido en la clase de hoy. Para ello necesitamos que ocupes toda tu imaginación, ya que deberás crear un cuento siguiendo la imagen de los niños jugando y utilizando la regla de los 3 pasos que vimos anteriormente. En síntesis, hoy hicimos una retroalimentación de la clase anterior, vimos cómo se puede escribir un cuento, también vimos el ejemplo de un esquema que debemos hacer antes de escribir, un esquema para planificar un cuento, el esquema de los 3 pasos y el ejemplo de los niños jugando, que ahora deberás hacerlo en tu cuaderno de lenguaje tú también. Espero que te haya gustado esta actividad y recuerdes enviar tus evidencias al correo electrónico de la profesora Gloria. Muchos cariños para todos.